Kendra Holloway dejó la última caja de antihistamínicos sobre el mostrador y miró las hileras de medicamentos. La pequeña farmacia de la calle Idaho de Elko, donde trabajaba desde hacía 7 años, se había convertido en su segundo hogar. Aquí, entre los olores familiares de los antisépticos y el susurro de los impresos de recetas, se sentía necesitada y confiada. Nada que ver con lo que había sentido últimamente en su propia casa. El reloj electrónico de la pared marcaba las 6:15. Faltaban 45 minutos para que terminara su turno. Kendra se apartó un mechón de pelo castaño del moño y cogió el teléfono para mirar los mensajes. Uno de Lark. He salido pronto. Nos vemos en casa de Daisy. El segundo era de Donovan. Llegaré tarde a la obra. No me esperes levantada con la cena. Kendra apretó los labios. Era la tercera vez esta semana. Hacía 8 años, cuando se casaron por primera vez, Donovan nunca había faltado a sus cenas juntos. Decía que era un momento sagrado en el que podían estar juntos después de un largo día de trabajo. Por aquel entonces, alquilaban un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Donovan era un simple capataz de una pequeña empresa de construcción y Kendra acababa de licenciarse en farmacia. Ahorraban hasta el último céntimo, pero eran realmente felices. Una anciana entró por la puerta de la farmacia y Kendra se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo del uniforme. «Buenas noches, señora Turnbull. ¿Cómo está su artritis hoy?» «Cariño, no preguntes. El barómetro está saltando como loco, y con él mis articulaciones». La mujer se hundió pesadamente en la silla de visitas y le tendió la receta. El doctor Bradley le recetó un nuevo medicamento. Mientras Kendra rellenaba el papeleo y preparaba la medicación, sus pensamientos volvieron a Donovan. Desde hacía 2 años, era como si se hubiera convertido en otra persona. Todo empezó cuando lo ascendieron a ingeniero jefe de Silver State Construction. De repente, su antigua casa era demasiado estrecha. Su coche no era lo bastante representativo y su círculo social era Baumol. Se mudaron a un nuevo barrio con grandes parcelas y casas de 2 plantas recién construidas. Donovan se compró un todoterreno negro y empezó a pasar las tardes con colegas y clientes potenciales. A Kendra no le importaban los cambios. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere una vida mejor? Pero junto con estos cambios externos, algo estaba cambiando en el interior de su relación. Las grietas se hacían más visibles con cada cena perdida, con cada ajá distraído en respuesta a sus anécdotas del día. «Cuídese, señora Turnbull». Kendra acompañó a su anciana clienta a la puerta y miró el reloj. 18:00. Hora de cerrar la farmacia. 20 minutos después, Kendra abrió de un empujón la puerta de Daisy's, un local pequeño y acogedor con carteles vintage en las paredes y olor a café recién hecho. Lark ya estaba sentada en su mesa favorita, junto a la ventana, removiendo enérgicamente el azúcar en su taza de té. «Tienes un aspecto horrible», dijo Lark sin preámbulos cuando Kendra se sentó en la silla de enfrente. Kendra apreciaba la franqueza de su mejor amiga. Lark Whittaker no sabía andarse con rodeos. Mujer menuda y angulosa, de pelo corto y oscuro y dedos manchados de tiza, a pesar de las pizarras interactivas de sus aulas, era profesora de segundo curso en la escuela primaria de Elko y creía que su deber era decir la verdad a todo el mundo a la cara. A todo el mundo. Siempre. «Gracias. Tú también estás preciosa», contestó Kendra secamente, haciendo una seña a la camarera para que se acercara. «No, en serio», se acercó Lark, y sus ojos castaños escrutaron el rostro de su amiga. «Has adelgazado y tienes esas ojeras». «Estoy cansada. Mucho trabajo», ordenó Kendra y se reclinó en la silla. «¿Cómo están tus monstruos?» «Mis alumnos de segundo curso son unos angelitos comparados con tu marido», resopló Lark. «¿Otra vez trabaja hasta tarde?», suspiró Kendra. No tenía sentido ocultarle nada a Lark.
Eran amigas desde el instituto, durante los primeros enamoramientos, la universidad y los primeros años de vida independiente. Lark había sido dama de honor en su boda con Donovan y sabía más de su matrimonio que la propia Kendra. Sí, en la obra. Kendra hizo comillas en el aire. ¿Crees que él...? Lark no terminó la frase, pero la mirada de sus ojos habló por ella. No sé qué pensar, admitió Kendra con sinceridad. Pero algo está pasando, eso seguro. La camarera trajo café para Kendra y otro té para Lark. Permanecieron en silencio, observando a los transeúntes por la ventana. Era una cálida tarde de primavera en Elko, y la gente paseaba tranquilamente por las calles, disfrutando de los últimos rayos del sol. Por cierto, ¿te has enterado de las noticias? Lark se animó de repente. Silver State tiene una nueva paisajista. Dicen que antes trabajaba en San Francisco. ¿Cómo lo sabes? Su hijo va a nuestra escuela. Se trasladó la semana pasada. Aaron Farnsworth, 4º grado. Un chico tranquilo, muy reservado. Su madre es un bombón. ¿La has visto?, preguntó Kendra sin mucho interés. Sí, vino a entrevistarse con el director. Rubia alta, piernas desde las orejas y ojos azules como un husky. Se llama Allina, por cierto. Es un nombre poco corriente, ¿verdad? Kendra asintió, aún sin entender por qué Lark estaba tan entusiasmada con una chica nueva en la ciudad. ¿Y qué pasaba con ella? Nada. Acaba de causar sensación entre la población masculina. Se dice que va a trabajar en una nueva urbanización, diseñando el paisaje de toda la zona. Pine Hills, Kendra se tensó, era el proyecto más ambicioso de Silver State en años, y Donovan era el ingeniero jefe de la obra. Así es, Lark chasqueó los dedos. He oído a Jim Parker hablar en la sala de profesores de que su hermano, que trabaja en Silver State, ya está haciendo apuestas sobre quién será el primero en conseguir una cita con la chica nueva. Kendra refunfuñó. Lark, la verdad es que no me interesan los cotilleos de oficina de mi marido. Pensé que deberías saber lo que está pasando. Se encogió de hombros. Sobre todo porque tu marido es el ingeniero jefe. Kendra miró a su amiga con atención. ¿Has oído algo en concreto sobre Donovan? No, respondió Lark demasiado deprisa, y Kendra se dio cuenta de que mentía. Lark, de verdad, nada. Lark levantó las manos. Solo, cuídate, ¿vale? Y mantén los ojos abiertos. Cambiaron de tema, y el resto de la velada transcurrió hablando de libros nuevos, planes para el verano e historias divertidas sobre los alumnos de segundo curso de Lark. Pero la advertencia de su amiga se hundió en el corazón de Kendra, añadiendo otra grieta invisible a su ya frágil equilibrio. Cuando Kendra llegó a casa, eran casi las 10 de la noche. La gran casa de 2 plantas la recibió con silencio y oscuridad. Encendió la luz del pasillo y se dio cuenta de que la alarma no se había activado. Así que Donovan ya estaba en casa. Subió al primer piso y vio un rayo de luz bajo la puerta de su despacho. Llamando con cautela y sin esperar respuesta, Kendra abrió la puerta. Donovan estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente el monitor de un ordenador. A sus 38 años seguía teniendo un aspecto atractivo, alto, con el pelo rubio oscuro, un ligero mechón gris en las sienes y unos atentos ojos grises. Los años de trabajo físico en una obra de construcción antes de convertirse en ingeniero habían dejado su legado en forma de hombros anchos y brazos fuertes. Ahora fruncía el ceño y miraba unos planos en una pantalla. «Hola», dijo Kendra en voz baja. «¿Qué tal el día?» Donovan se estremeció y apartó la vista del monitor. «Ah, eres tú. Ha estado bien», se frotó los ojos. «Mucho trabajo. Este proyecto de Pine Hills está agotando a todo el mundo». «He oído que tienes un nuevo paisajista», dijo Kendra despreocupadamente, apoyándose en la jamba de la puerta. Donovan se puso rígido un momento y luego asintió sin mirarla. «Sí, Allina Farnsworth. Es una prometedora especialista de San Francisco. Tiene un expediente excelente».
Lark la vio en la escuela. Dice que es muy guapa. Kendra observó atentamente la reacción de su marido. No me había dado cuenta. Donovan se encogió de hombros, pero su voz sonaba demasiado informal y su mirada seguía evitando los ojos de ella. Es una profesional y eso es lo que cuenta. Por supuesto, asintió Kendra. ¿Tienes hambre? Puedo calentarte la cena. No, gracias. He comido algo en la oficina. Tengo que trabajar en estos dibujos. Mañana tengo una reunión importante. Vale. Kendra se detuvo en la puerta. Buenas noches. Donovan volvía a estar absorto en su trabajo y se limitó a asentir distraído. En el dormitorio, Kendra permaneció largo rato frente al espejo, contemplando su reflejo. A sus 36 años, aún tenía una buena figura. Claro que no era una modelo de fotografía, de estatura media y formas suaves y redondeadas, pero siempre se cuidaba. Normalmente llevaba el pelo castaño recogido en un peinado práctico, y sus ojos marrones miraban al mundo con una ligera cautela. En aquel momento, esa cautela se había convertido en preocupación. «Piensas demasiado», se dijo Kendra, apartándose del espejo. Al fin y al cabo, Donovan y ella ya habían pasado por períodos difíciles. No era más que otra fase, ya la superarían. Pero en el fondo, sentía que esta vez era diferente. La grieta que había aparecido entre ellos era cada vez más profunda, amenazando con convertirse en un abismo insalvable en cualquier momento. 2 semanas después, Kendra vio a Alina Farnsworth por primera vez. Fue un accidente. Kendra corrió a la oficina de Silver State para dejarle a Donovan su tarjeta de crédito, que había olvidado en casa. Había planeado simplemente entregar la tarjeta a la recepcionista y marcharse, pero en el vestíbulo de la empresa llamó su atención un grupo de personas inclinadas sobre un gran diseño en un escritorio. Entre ellos destacaba una mujer rubia, alta y delgada, que gesticulaba animadamente mientras explicaba algo a los demás. Llevaba un elegante vestido azul que realzaba su figura, e incluso desde la distancia Kendra podía ver sus llamativos ojos azules. Donovan estaba a su lado, sin apartar la vista de la mujer, escuchando atentamente cada una de sus palabras. En su rostro se dibujó una sonrisa que Kendra no había visto en mucho tiempo. Algo se apretó en su interior. Kendra entregó rápidamente la tarjeta a la recepcionista y se apresuró hacia la salida, pero en la misma puerta se topó con Mark Rivers, director financiero de la empresa y amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. «Kendra, qué agradable sorpresa», sonrió Mark. «¿Has venido a visitar a tu marido?» «Solo venía a dejarle algo», sonrió tensa. «Ya me iba, no quiero interrumpir. Veo que tienes una presentación importante». «Ah, ¿te refieres a eso?» Mark volvió a mirar al grupo que estaba en la sala. «Sí, Alina va a presentar su concepto de diseño paisajístico para Pine Hills. Un trabajo impresionante, debo decir, y ella misma es impresionante». «Ya lo veo», replicó Kendra secamente. «Bueno, te dejo con ello. Saluda a Emma». «Lo haré. Por cierto, ella y yo estábamos pensando en hacer una barbacoa el próximo fin de semana. Donovan y tú deberíais venir». «Claro, me parece estupendo», asintió Kendra, aunque estaba segura de que Donovan encontraría una razón para no venir. Llevaba unos meses evitando ver a sus viejos amigos. Al salir, Kendra respiró hondo. El sol primaveral brillaba con fuerza, pero de pronto sintió frío. La mirada de Donovan al mirar a Alina lo decía todo. Era la forma en que él la había mirado una vez. Kendra decidió caminar hasta la farmacia para ordenar sus pensamientos. De camino, su teléfono vibró. Un mensaje de Lark. «¿Almorzamos hoy? Tengo algo que contarte». Kendra respondió rápidamente, sintiendo que se le apretaba el corazón. Ya había adivinado de qué se trataba. Aquel día había sido la primera vez que sospechó que algo pasaba entre Donovan y Alina, pero una cosa eran las sospechas y otra las pruebas, y las pruebas no tardaron en llegar.
Durante la última semana de mayo, Kendra empezó a llevar un diario mental de las rarezas. Donovan empezó a llegar a casa cada vez más tarde. En 2 ocasiones no pasó la noche en casa, alegando viajes de negocios a Reno para discutir entregas de material. Su teléfono ahora siempre tenía la pantalla bajada y, cuando sonaba, su marido se iba a otra habitación a hablar. Empezó a prestar más atención a su aspecto, se compró varios trajes nuevos, cambió de perfume y empezó a ir al gimnasio más a menudo. Pero eso no era lo que más preocupaba a Kendra. Lo peor de todo era la forma en que había cambiado con ella. Habían desaparecido las caricias casuales, los abrazos espontáneos en la cocina, los besos antes de irse a trabajar. Su intimidad física era casi nula. Donovan estaba constantemente demasiado cansado o abrumado pensando en el proyecto. Las conversaciones se volvieron superficiales, como si fueran compañeros de piso ocasionales en lugar de cónyuges de 8 años. El 16 de mayo, un jueves por la noche, Kendra se aventuró en la conversación. Cocinó el plato favorito de Donovan, filete con verduras a la parrilla, abrió una botella de buen vino y encendió velas. Cuando su marido llegó a casa, tenía cara de sorpresa. ¿Estamos de vacaciones?, preguntó aflojándose la corbata. No, solo quería crear un ambiente acogedor, sonrió Kendra y le tendió una copa de vino. Hacía mucho tiempo que no pasábamos tiempo juntos. Donovan aceptó la copa, pero Kendra notó que miraba el reloj. Gracias, tiene muy buena pinta, pero probablemente no podré quedarme quieto mucho más tiempo. Tengo papeleo que revisar. Donovan. Kendra respiró hondo, ordenando sus pensamientos. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad. Hizo una pausa y se sentó en una silla. ¿Sobre qué? De nosotros. Lo miró fijamente a los ojos. ¿Qué está pasando? Nos estamos distanciando. Siempre estás ocupado, apenas hablamos, por no mencionar otros aspectos del matrimonio. Donovan apartó la mirada jugando con el tenedor. Kendra, estás exagerando. Es solo que ahora estamos en una época muy estresante en el trabajo. Este proyecto de Pine Hills es el mayor de la historia de la empresa. Mi carrera depende de ello. Lo entiendo, pero ¿no se supone que debemos apoyarnos en tiempos de necesidad? Es como si hubieras levantado un muro entre nosotros. Alargó el brazo para tocarle la palma de la mano, pero él se apartó sigilosamente, fingiendo coger la servilleta. Mira, su voz sonaba cansada. Agradezco tu preocupación, pero ahora necesito concentrarme en el trabajo. Cuando el proyecto esté en marcha, todo volverá a la normalidad. Te lo prometo. Kendra sintió que se le apretaba el interior. No era la primera vez que tenían esta conversación, y Donovan le había hecho promesas similares en todas las ocasiones. Pero Lo nunca había vuelto. ¿Se trataba de otra persona? La pregunta salió de su boca, haciendo que ambos se congelaran. Donovan se atragantó con el vino. ¿Qué? No. ¿Cómo puedes decir eso? Su indignación parecía auténtica, pero Kendra pudo ver un fugaz destello de pánico en sus ojos, o se lo estaba imaginando. Lo siento, sacudió la cabeza. Es que no sé qué pensar. La cena continuó en un tenso silencio. Tras la comida, Donovan se fue directamente a su despacho, citando trabajo, y Kendra se quedó recogiendo la mesa, sintiendo cómo su matrimonio se desmoronaba literalmente ante sus ojos. 3 días después, Lark llamó, con voz inusualmente seria. «Tenemos que vernos. Ahora mismo». Acordaron reunirse en el parque junto al lago, lejos de miradas indiscretas. Kendra fue la primera en llegar y se sentó en un banco a observar a los patos que flotaban perezosamente en el agua. Hacía un tiempo estupendo, un sol cálido, una ligera brisa y árboles en flor por todas partes. Los días así solían levantarle el ánimo, pero hoy la ansiedad le atenazaba el corazón. Lark apareció 10 minutos más tarde, y la expresión de su rostro no hizo más que aumentar la ansiedad de Kendra. «¿Qué te pasa?».
preguntó Kendra en cuanto su amiga se sentó a su lado. Lark guardó silencio durante un rato, tanteando con la correa de su bolso. No sé cómo decírtelo, dijo por fin, pero pensé que debía hacerlo. Tienes derecho a saberlo. Lark, me estás asustando. Anoche pasé por Canyon Creek. Canyon Creek era un restaurante nuevo en las afueras de Elko, bastante caro y pretencioso para ser un pueblo pequeño. Y vi a Donovan allí. Kendra se tensó. ¿Y? No estaba solo. Lark se volvió hacia su amiga y le cogió la mano. Estaba con ella, Alina Farnsworth. Kendra tragó saliva. Tal vez fuera una reunión de trabajo. Kendra. Lark negó con la cabeza. No parecía una reunión de trabajo. Estaban sentados en la esquina más alejada de la sala, en penumbra y a la luz de las velas. Él la cogía de la mano, besados. Kendra cerró los ojos. En algún lugar de su interior ya lo sabía, pero oír la confirmación seguía doliendo, como un golpe al viento. ¿Estás segura? Su voz sonaba ronca. Completamente. No quería que me vieran, así que me fui enseguida. Pero sin duda eran ellos. Se sentaron en silencio. En algún lugar a lo lejos, los niños jugaban, las hojas de los árboles crujían, el mundo seguía con su vida, sin saber que para Kendra todo acababa de derrumbarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin Lark. No lo sé, respondió Kendra con sinceridad. Tengo que pensármelo. Si necesitas ayuda con cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo. Kendra asintió, sintiéndose infinitamente agradecida por tener una amiga tan leal en su vida. Gracias por decírmelo. La verdad es mejor que la incertidumbre, apretó la mano de Lark. Lo superaré, de algún modo. De vuelta en casa, Kendra permaneció de pie en el salón vacío durante largo rato, insegura de qué hacer a continuación. ¿Enfrentarse? ¿Vigilar? ¿Hacer como si no supiera nada y esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas? Ninguna de las dos opciones parecía acertada. Finalmente, subió a su dormitorio, sacó la maleta y empezó a hacer la maleta. No todo, solo lo necesario para unos días. Necesitaba espacio para respirar y pensar. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Me voy unos días a casa de mis padres. Tenemos que hablar cuando vuelva. K. No fue a casa de sus padres, que vivían a 3 horas de distancia en Winnemucca. En su lugar, Kendra se registró en un pequeño motel a las afueras de Elko. Necesitaba quedarse en la ciudad para ir a trabajar, pero no podía estar en la misma casa con Donovan sabiendo de su traición. Esa misma noche, su teléfono no paraba de sonar con llamadas de su marido, pero no contestó. En su lugar, envió un mensaje de texto corto. Necesito tiempo. Hablaremos cuando esté preparada. A 12 manzanas del motel donde se alojaba Kendra, en un moderno piso con vistas a la montaña, Alina Farnsworth estaba sentada en el borde de la bañera, mirando fijamente la tira de plástico de una prueba de embarazo. Las 2 líneas claras no dejaban lugar a dudas. Está embarazada. Alina respiró hondo, intentando sofocar el pánico que surgía de su interior. Tenía 35 años. Acababa de mudarse a una nueva ciudad, tenía un hijo de 10 años, un nuevo trabajo y acababa de empezar una aventura con un hombre casado. Y ahora un embarazo. Se pasa la mano por el pelo rubio perfectamente peinado. ¿Quién era el padre? El tiempo transcurrido estaba borroso. Podría haber sido Donovan, con quien se había acostado 2 veces en el último mes. Pero también podía ser Dylan, su expareja de San Francisco, con quien había pasado la noche justo antes de abandonar la ciudad. Alina se levantó y salió del cuarto de baño. En el salón, su hijo Aaron estaba sentado en el sofá, absorto en un portapapeles. «Aaron, cariño, ¿has hecho ya los deberes?». El chico levantó la vista, con los ojos del mismo azul brillante que los de su madre. «Casi, mamá. Solo me queda un poco de matemáticas». «Vale, termínalos y luego podrás jugar 1 hora más antes de irte a la cama». Alina se dirigió a la cocina y sacó una botella de agua de la nevera.
Tenía que tomar una decisión, y rápido. La situación era complicada, pero no había ningún problema en la vida de Alina Farnsworth que ella no pudiera manejar. Originaria de un pequeño pueblo de Montana, siempre había soñado con cosas más grandes. A los 18 años se fue a Seattle a estudiar diseño paisajístico y luego se trasladó a San Francisco, donde se labró una exitosa carrera. Todo cambió cuando se quedó embarazada de su entonces novio, que no quería ser padre. Alina decidió dar a luz y criar al niño ella misma, lo que ralentizó considerablemente el crecimiento de su carrera. Ha pasado los últimos 10 años compaginando el trabajo y la maternidad mientras intentaba proporcionar una vida mejor a su hijo. El traslado a Elko formaba parte del plan. Aquí los costes son más bajos y su experiencia trabajando en grandes proyectos de San Francisco la hacía valiosa para el ambicioso proyecto de Pine Hills. Silver State Construction le ofreció un buen contrato y perspectivas de crecimiento. Y entonces conoció a Donovan Holloway. Alto, seguro de sí mismo y con unos atentos ojos grises, enseguida le llamó la atención. Alina no había planeado una relación, y mucho menos con un hombre casado, pero la química entre ellos era irresistible. Donovan decía que su matrimonio estaba acabado. Él y su mujer vivían por inercia, sin quererse. Una vieja historia que Alina había oído más de una vez. Normalmente no se tragaba esas habladurías, pero esta vez algo en Donovan la hizo hacer una excepción. Y ahora el embarazo. Alina sacó el móvil y abrió los mensajes de Dylan, su ex de San Francisco. Su última noche había sido espontánea, casi casual. Un encuentro en un bar, recuerdos, alcohol, viejos sentimientos que relampaguearon por un momento. Un gesto de despedida antes de abandonar la ciudad. Hojeó la correspondencia que habían mantenido durante el último mes. Nada importante. Un par de preguntas rutinarias sobre cómo se estaba adaptando, mensajes de él sobre un nuevo trabajo, algunas pruebas médicas. Alina se quedó helada. Pruebas médicas. Hacía 3 semanas, Dylan había escrito que se había sometido a pruebas genéticas y había recibido no buenas noticias. No le había dado mucha importancia en aquel momento. Dylan siempre había sido muy receloso con su salud, pero ahora, a la luz del embarazo, cobraba un nuevo significado. Rápidamente escribió un mensaje. Hola, ¿qué eran esas noticias sobre las pruebas médicas que mencionabas? ¿Puedes dar más detalles? La respuesta llegó 20 minutos después. Hola, he descubierto que soy portadora del gen de la fibrosis quística. No sé por qué no me lo detectaron antes. Ahora estoy bien. Pero si tengo hijos con una mujer que también sea portadora, existe el riesgo de que el niño nazca con la enfermedad. El médico me dijo que es frecuente, que aproximadamente 1 de cada 35 es portador del gen. ¿Por qué lo preguntas? Alina sintió que la sangre se le salía de la cara. Fibrosis quística, una grave enfermedad genética que afecta a los pulmones y otros órganos. Era lo bastante culta para saber lo básico. Si un niño heredaba un gen defectuoso de ambos padres, desarrollaría la enfermedad. Alina no sabía si era portadora, pero si lo era, y si el niño era de Dylan, tecleó rápidamente. Solo me preguntaba. Me sorprende que te hayas sometido a esas pruebas. Era parte de la prueba para el nuevo seguro médico del trabajo. Si no, no lo habría sabido. Alina colgó el teléfono y cerró los ojos. Ahora necesitaba urgentemente saber si era portadora del gen. Pero incluso si no lo era, la sola idea de que el padre de su hijo pudiera ser un hombre con una enfermedad genética era aterradora. Por otra parte, si el padre era Donovan, miró el reloj. Las 8 de la noche. Demasiado tarde para llamar a Donovan, sobre todo porque debería estar en casa con su mujer. Una esposa que, según había oído, acababa de mudarse de la casa que compartían. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, sobre todo los cotilleos sobre los problemas conyugales del ingeniero jefe del mayor proyecto de la región.
Alina se acercó a la ventana y miró las montañas a lo lejos, coloreadas de un intenso púrpura por la puesta de sol. Tenía que tomar una decisión. Si el bebé era de Dylan, portador del gen de la fibrosis quística, podría tener un futuro complicado. Además, Dylan ya demostró que no está preparado para ser padre cuando huyó de su responsabilidad con Aaron. Si Donovan es el padre, es exitoso, rico, inteligente, ya claramente interesado en ella. Sí, está casado, pero ese problema parece resolverse solo. Una oportunidad como esta, de formar una familia de pleno derecho, de proporcionar un futuro estable para ella y sus 2 hijos, no se presenta muy a menudo. Cuando Aaron la llama para comprobar sus deberes, Alina ya ha tomado una decisión. Le dirá a Donovan que está embarazada de él, y nunca mencionará a Dylan y los posibles riesgos genéticos. Mañana pedirá cita para hacerse una prueba para ver si ella misma es portadora del gen de la fibrosis quística. Si no lo es, no hay problema. Si lo es, bueno, ya se ocupará de ello cuando llegue el momento. Después de todo, había luchado toda su vida para crear un futuro mejor para ella y su hijo, y ahora no iba a desaprovechar la oportunidad que el propio destino había puesto en sus manos. Hacía una semana que Kendra se había mudado de casa. Se había instalado temporalmente en el motel Sage Brushes, a las afueras de Elko, un modesto establecimiento con cortinas descoloridas y una cama cuyos muelles se clavaban en la espalda. A pesar de los inconvenientes, aquella habitación sin rostro le parecía ahora un refugio más adecuado que una casa vacía llena de los fantasmas de un pasado feliz. Donovan había llamado 27 veces esta semana. Había enviado mensajes. Vino a la farmacia 2 veces, pero Kendra pidió a sus compañeros que le dijeran que no estaba allí. No estaba preparada para hablar. No sabía qué decir. Aún más, no sabía qué oiría como respuesta. La imagen que Lark había pintado de Donovan y Alina en la penumbra del restaurante, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los labios rozándose en un beso, estaba constantemente ante sus ojos. Una imagen desgarradora. El jueves 6 de junio, la farmacia estaba inusualmente tranquila. Aún no había empezado la temporada de resfriados de verano y los pacientes crónicos ya habían recibido sus medicamentos mensuales. Kendra estaba haciendo inventario cuando sonó el timbre de la puerta. Levantó la vista y se quedó helada. En la puerta había una mujer alta y rubia con un elegante vestido beige y gafas oscuras. Aunque Lark no la hubiera descrito con tanto detalle, Kendra habría reconocido a Alina Farnsworth. Recordaba su silueta en la oficina de Silver State, junto a Donovan. Por un momento, Kendra pensó en pedir a otro farmacéutico que atendiera al cliente, pero algo la detuvo, tal vez simple curiosidad o el deseo de encontrarse por fin cara a cara con la mujer que había arruinado su matrimonio. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Kendra, orgullosa de lo tranquila que sonaba su voz. Alina se quitó las gafas de sol y Kendra vio los mismos llamativos ojos azules que había mencionado Lark. No pudo evitar darse cuenta de que Alina era realmente hermosa. Rasgos perfectos, piel impecable, figura esbelta. «Hola», sonrió Alina. «Necesito vitaminas prenatales. Algo de buena calidad, con una buena composición». Kendra sintió que el corazón le daba un vuelco. Embarazada. Así que Donovan tendría un hijo con aquella mujer. La idea le hizo un nudo en la garganta, pero Kendra se obligó a mantener la profesionalidad. «Claro», señaló el estante de las vitaminas. «Tenemos varias opciones. ¿De cuánto tiempo disponemos?» «Unas 8 semanas». Alina se pasó distraídamente la mano por el estómago. «Ayer fui al médico y me lo confirmó». Kendra asintió y empezó a hablar de los distintos fármacos, su composición y sus beneficios. Habló en tono seco, puramente informativo, intentando no encontrarse con la mirada de Alina. «Es mi primer hijo», dijo Alina de pronto, interrumpiendo la explicación de Kendra. «Quiero decir, mi segundo. Ya tengo un hijo, tiene 10 años,
pero eso fue hace tanto tiempo que he olvidado todos los detalles. Enhorabuena, dijo Kendra, sintiendo que cada palabra le arañaba la garganta. Muchas gracias, ha sido inesperado. Alina sonrió ligeramente. Pero estoy contenta, y el padre del bebé también está contento. Siempre quiso tener hijos. Kendra se preguntó involuntariamente, ¿sabría esta mujer quién era? Sabría que estaba hablando con la esposa de su amante, el hombre cuya vida había arruinado con su mera aparición. Si lo sabía, no lo demostraba. Estas son las más populares. Kendra le tendió una caja de vitaminas. Tienen un buen equilibrio de todos los ingredientes esenciales, incluido el ácido fólico, que es especialmente importante al principio del embarazo. Allina cogió la caja, estudiando la composición. Tiene muy buena pinta. Creo que me las tomaré. Y por favor, añade también algo para las náuseas. Las náuseas matutinas son insoportables. Kendra le recomendó unos cuantos medicamentos seguros para aliviar las náuseas y luego fichó sus compras en la caja registradora. Mientras tanto, sentía un extraño entumecimiento, como si estuviera observando desde la barrera. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó Kendra, tendiéndole la bolsa de la compra. «En Elko todo el mundo se conoce». «Sí, acabo de mudarme aquí desde San Francisco». Alina cogió la bolsa. «Trabajo como paisajista para Construcciones Silver State». «¿En el proyecto de Pine Hills?». Alina enarcó las cejas, sorprendida. «Sí, ¿cómo lo sabes?». «Un pueblo pequeño», Kendra se encogió de hombros. «Todo el mundo habla de este proyecto». «Es un proyecto realmente ambicioso», dijo Alina con entusiasmo. «Y estoy trabajando con un equipo increíble. Sobre todo el ingeniero jefe». Hizo una pausa, como si recordara algo. «En definitiva, tengo mucha suerte de tener trabajo». Kendra mantuvo una expresión neutra, pero por dentro estaba furiosa. «Me alegro por ti. Espero que las vitaminas te ayuden». «Gracias por la consulta». Alina se puso las gafas de sol y se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. «Lo siento, no me he presentado. Alina Farnsworth». «Kendra», dijo, sin utilizar deliberadamente su apellido. «Encantada de conocerte, Kendra. Supongo que nos veremos». Era inevitable en una ciudad tan pequeña. La puerta se cerró y el timbre volvió a tintinear. Kendra exhaló y se dio cuenta de que apenas había respirado en todo aquel tiempo. Se hundió en una silla y sintió que le temblaban las rodillas. «Está embarazada». Alina Farnsworth está embarazada, presumiblemente de Donovan. No era de extrañar que se hubiera vuelto tan atento con su amante. Un hijo no es una aventura, es un vínculo para toda la vida. Suena el teléfono, un mensaje de Lark. «¿Cómo estás? ¿Te apetece cenar esta noche?». Kendra responde rápidamente. «Vamos, a las 7 en casa de Daisy, tengo mucho que contarte». El resto del día pasó como un borrón. Kendra hizo su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Alina y a su embarazo. Contra todo pronóstico, no se atrevía a odiar a la mujer. Al fin y al cabo, Alina no había prometido fidelidad a Kendra, a diferencia de Donovan. A las 6:30, justo cuando Kendra se disponía a cerrar la farmacia, la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre alto y de aspecto atlético, con el pelo rubio recogido en un moño informal y la barba bien recortada. Parecía tener unos 40 años. «Buenas noches», sonrió ampliamente mostrando los hoyuelos de sus mejillas. «Espero no llegar tarde». «No, ¿qué quieres?». Kendra miró el reloj. Aún faltaban 15 minutos para el cierre. «Analgésicos, algo más fuerte». El hombre se frotó el hombro. Una vieja lesión deportiva le estaba pasando factura. Kendra lo condujo hasta un estante de analgésicos y empezó a explicarle la diferencia entre unos y otros. El hombre escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Lo siento, no me he presentado», dijo de pronto, tendiéndole la mano. «Briar Pendergast».
Tengo una tienda de artículos deportivos llamada Mountain Extreme a 3 manzanas de aquí. Kendra Holloway. Le estrechó la mano, notando el apretón firme pero no agresivo. ¿Holloway? Enarcó las cejas. ¿Eres la mujer de Donovan Holloway, de Silver State? Kendra se tensó. Sí. ¿Y lo conoces? Por supuesto que lo conozco. Él y yo jugamos juntos al squash los jueves. Quiero decir, antes de que empezara este loco proyecto de Pine Hills. Briar sacudió la cabeza. Ahora no tenía tiempo para amigos en absoluto. Kendra asintió, sin saber qué responder. Era extraño oír a alguien hablar de Donovan tan a la ligera, como si el mundo no se hubiera vuelto del revés. ¿Cómo os conocisteis?, preguntó, más por educación que por interés. Es una historia curiosa, se animó Briar. Me mudé a Elko hace 3 años desde San Francisco. Abrí una tienda y uno de mis primeros clientes fue Donovan. Empezamos a hablar y descubrimos que a los dos nos gustaba la calabaza, y así nos hicimos amigos. De San Francisco, también a Gina. Probablemente fue una coincidencia. Creía que eras de Elko, dijo Kendra. No, vivo en San Francisco desde hace casi 15 años. Trabajé como entrenador de escalada y luego abrí una pequeña tienda de material. Pero cuando los precios de los inmuebles en la ciudad se dispararon, decidí trasladarme a un lugar más tranquilo. Así fue como acabó aquí. Kendra pensó en la posibilidad de que Briar conociera a Alina de San Francisco, pero decidió no preguntar directamente. En su lugar, le entregó el analgésico de su elección. Creo que esto funcionará para tu hombro. Empieza con un comprimido 2 veces al día y, si no te ayuda, puedes aumentar a 2. Gracias. Briar cogió el paquete. Siempre agradezco un buen consejo profesional. Por cierto, cambió de tema de repente. ¿Podrías decirle a Donovan que sigo esperando que venga a nuestro partido? Sé que ahora está ocupado, pero hay que tomarse un respiro de vez en cuando. No nos hemos estado viendo, no nos hemos visto mucho últimamente, respondió Kendra con cautela. Oh, dijo Briar avergonzada. Lo siento, no pretendía entrometerme. No pasa nada, sonrió Kendra. Es que no estoy segura de cuándo lo veré la próxima vez. Briar asintió, claramente incómoda. Lo comprendo. Todo el mundo tiene sus malas rachas. Caminaron hasta la caja registradora y Kendra marcó la compra. Briar pagó y estaba a punto de marcharse cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y dijo, «Perdona, tengo que cogerlo». Kendra asintió y empezó a prepararse para cerrar la farmacia, intentando no escuchar la conversación. Pero cuando Briar dijo el nombre de Alina, se quedó involuntariamente helada. «Sí, Alina, claro que me acuerdo». «No, aún no nos hemos visto». «Sí, yo también he oído que te has mudado a Elko. Enhorabuena por el embarazo», me dijo Dylan. «Sí, seguimos en contacto. Es mi antiguo compañero de escalada». «¿Qué?» «No, no he hablado con él en unas semanas». «¿No lo has hecho?» «No sabía de su diagnóstico. Es grave». «¿Es portador del gen de la fibrosis quística?» «Mierda. ¿Y ahora qué?» «Me doy cuenta de que tienes que hacerte las pruebas». «Sí, claro, eso es entre tú y yo». «No, no he visto a Donovan». «Vale, hasta luego». Briar terminó de hablar y se dio la vuelta, notando que Kendra lo miraba. Se sonrojó ligeramente. «Lo siento. Resulta que un viejo conocido de San Francisco también se ha mudado aquí. Qué pequeño es el mundo». Kendra mantuvo una expresión neutra en el rostro, aunque sus pensamientos se agolpaban en su interior. «El mundo es un pañuelo. Encantada de conocerle, señor Pendergast». «Briar, por favor, encantado de conocerte a ti también». Hizo una pausa y luego añadió, «Ya sabes, si alguna vez quieres hablar, no solo sobre medicación. Suelo estar en casa de Daisy por las tardes». Kendra parpadeó sorprendida. Sonaba casi como una invitación a una cita. A pesar de lo absurdo de la situación, sintió un ligero calor en el pecho. Es agradable saber que alguien puede seguir interesado en ti. «Gracias, lo tendré en cuenta», señaló la puerta con la cabeza. «Ahora tengo que cerrarla».
Briar sonrió y se marchó, y Kendra permaneció de pie, tratando de dar sentido a lo que había oído. Alina está embarazada, pero según la conversación de Briar, el padre del bebé podría ser un tal Dylan, el antiguo compañero de escalada de Briar en San Francisco, y se descubrió que este Dylan es portador del gen de la fibrosis quística. Fibrosis quística. Kendra, como farmacéutica, conocía bien la enfermedad. Es un trastorno genético grave que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Si ambos progenitores son portadores del gen defectuoso, su hijo corre un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Por eso Alina estaba tan preocupada. Necesitaba comprobar si ella misma era portadora del gen. Y lo que era más importante, si el padre del bebé podía ser Dylan y no Donovan. Kendra cerró rápidamente la farmacia y se dirigió al Daisy's Café, donde Lark ya la esperaba. Caminó a paso ligero, repasando mentalmente todo lo que había aprendido durante el día. Demasiada información, demasiadas coincidencias. «Parece que hayas visto un fantasma», dijo Lark cuando Kendra se sentó en la silla frente a ella. «No es un fantasma, sino la auténtica Alina Farnsworth», contestó Kendra. «Hoy ha venido a la farmacia». Lark casi se atraganta con el té. «¿En serio? ¿Qué quería?» «Vitaminas para el embarazo». «¿Qué?» Lark se acercó más, bajando la voz. «¿Está embarazada? ¿De Donovan?» «Esa es la cuestión». Kendra relató rápidamente su conversación con Alina y luego la conversación que Briar había oído por casualidad. Por lo que tenía entendido, había mantenido una relación con un tal Dylan en San Francisco antes de mudarse aquí, y por lo que parecía, él podría ser el padre del bebé. «Pero ella te ha dicho que el padre es feliz», comentó Lark. «Si es Dylan, ¿por qué está él en San Francisco y ella aquí?» «No lo sé», admitió Kendra. «Pero entiendo por la conversación de Briar que este Dylan tiene el gen de la fibrosis quística, y Alina está preocupada. Me preguntó por las vitaminas del primer trimestre, lo que significa que está al principio del embarazo. ¿Y crees que le está mintiendo a Donovan? ¿Le hace creer que es su bebé?» Lark negó con la cabeza. «Esa zorra». «No sé qué pensar», suspiró Kendra. «Pero necesito más información. ¿Y cómo vas a conseguirla? Creo que tengo que hablar con Briar Pendergast. Conoce tanto a Donovan como al tal Dylan, y al parecer también a Alina. Quizá él pueda aclarar las cosas». «¿Estás segura de que quieres meterte en esto?», preguntó Lark dubitativa. «Quizá deberíamos pedir el divorcio y olvidarnos de todo esto». Kendra negó con la cabeza. «No puedo dejar escapar 8 años de matrimonio, y ni siquiera se trata de que siga queriendo a Donovan o de que quiera recuperarlo. Se trata de la verdad. Quiero saber qué está pasando». «¿Y qué vas a hacer con esa verdad?» «No lo sé», respondió Kendra con sinceridad. «Pero siento que tengo que averiguarlo». Lark miró a su amiga con preocupación. «Ten cuidado. La gente acorralada puede ser impredecible, sobre todo si su reputación o sus relaciones están en juego». «Tendré cuidado», prometió Kendra. Ahora mismo solo necesitaba encontrar la forma de volver a hablar con Briar sin levantar sospechas. «Bueno, por lo que me has contado, ya te ha invitado a hablar con él», sonrió Lark. «Parecía impresionado contigo. Solo estaba siendo educado. Sobre todo cuando me pidió que nos viéramos en la cafetería». Le guiñó un ojo. «Por cierto, ¿es guapo?» «Lark», dijo Kendra indignada. «Sigo casada por si lo has olvidado, y ahora mismo no estoy pensando en una nueva relación». De acuerdo», Lark levantó las manos. «¿Pero todavía?» Kendra suspiró. «Sí, es bastante atractivo. Alto, atlético, con ese pelo de moda recogido en un moño y barba. Pero eso no importa. Lo único que quiero de él es información». «Si tú lo dices», estaba claro que Lark no estaba convencida. «De todos modos, te apoyaré decidas lo que decidas. Y si necesitas ayuda con esta investigación, solo tienes que decirlo». «Gracias».
Kendra apretó la mano de su amiga, agradecida. «No sé qué haría sin ti». «Estaría perdida», dijo Lark con seguridad. «Ahora vamos a pedir algo de comer. El trabajo de detective requiere energía». Durante la cena discutieron posibles enfoques para hablar con Briar. Decidieron que Kendra se encontraría allí con él en el Daisy's Café una de las noches siguientes. Lark insistió en que su amiga se pusiera ese vestido azul que realza tu figura. Kendra estuvo de acuerdo, aunque recalcó que no iba a flirtear con Briar, solo a informarse. La noche siguiente, de pie frente al espejo de su habitación de motel, alisando las arrugas de su vestido azul y retocándose el pintalabios por primera vez en mucho tiempo, Kendra se encontró anticipando la velada. Y no se trataba solo de la posible información sobre Donovan y Allen. Quizá Lark tuviera razón. Tal vez tuviera que empezar a pensar en su vida después de Donovan. Pero primero, la verdad. Kendra estaba segura de que Briar Pendergast, sin saberlo él mismo, tenía la clave para desvelar el misterio de Alina Farnsworth, y esta noche iba a conseguir esa llave. El encuentro con Briar Pendergast había sido más informativo de lo que Kendra podía esperar. Pasaron 3 tardes juntas en el Daisy's Café, hablando de todo, desde sus libros favoritos hasta las excursiones a la montaña que tanto apasionaban a Briar. Poco a poco, entre medias, Kendra iba descubriendo detalles sobre San Francisco, Dylan y Alina que le interesaban. Dylan y Alina salieron durante un año, bastante en serio, le contó Briar mientras tomaban una taza de café. Él estaba loco por ella, incluso hablaban de casarse, pero entonces pasó algo y ella se mudó de repente aquí, a Elko. Se quedó completamente destrozado. El 15 de junio, tras encajar todas las piezas del rompecabezas, Kendra estaba segura. Alina ocultaba deliberadamente la verdad sobre el verdadero padre de su hijo. Dylan Meyer, ex compañero de escalada de Briar y exnovio de Alina, era muy probablemente el padre biológico, pero tras enterarse de que era portador del gen de la fibrosis quística, Alina decidió utilizar a Donovan como alternativa más vincial. El día en que Kendra por fin encajó todas las piezas del rompecabezas, llegó a su teléfono un mensaje de Donovan. «Tenemos que hablar. Mañana es nuestro 8º aniversario. He reservado mesa en el Silver Horseshoe para las 7 de esta noche. Por favor, ven. Es importante». Kendra se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato sin saber qué contestar. Su aniversario era el 17 de junio. Una fecha que solían celebrar con una cena especial, regalos, recuerdos de años juntos. Ahora la fecha parecía una burla a su matrimonio roto. Su primer impulso fue negarse, pero luego Kendra decidió ir. Necesitaba terminar ese capítulo de su vida, fuera cual fuera. Además, era una buena oportunidad para confrontar a Donovan con lo que había aprendido. «De acuerdo, estaré allí a las 7», respondió escuetamente. Kendra pasó el día siguiente en un extraño estado de distanciamiento. Se distrajo en el trabajo, mezclando recetas 2 veces, cosa que nunca le había ocurrido. Después de comer se tomó la tarde libre y regresó a la habitación del motel para prepararse para la noche. Sacó de la maleta su mejor vestido, uno verde oscuro con escote barco y un fajín estrecho que realzaba su cintura. Era el vestido que Donovan le había regalado por su último aniversario. «Para que combine con el color de tus ojos en un día soleado», le había dicho entonces. Kendra recordó que después se habían besado durante un buen rato y que no habían ido al restaurante, prefiriendo quedarse en casa. Se le dibujó una sonrisa amarga en los labios. ¿Cuánto había cambiado en un año? Se duchó, se peinó con elegancia y se maquilló, más expresiva de lo habitual. Mirando su reflejo en el espejo, Kendra vio a una mujer hermosa y segura de sí misma, no una víctima de las circunstancias, no una esposa abandonada, sino una persona que tomaba las riendas de su destino. A las 6:45, Kendra entró en el restaurante Silver Horseshoe,
el establecimiento más caro y prestigioso de Elko. Allí ella y Donovan celebraban acontecimientos importantes, su compromiso, su primer aniversario y el ascenso de él. El maitre, que la reconoció, le sonrió. «Señora Holloway, me alegro de verla. El señor Holloway ya la está esperando». Kendra asintió y lo siguió al fondo del restaurante. El corazón se le aceleró, pero por fuera mantuvo la calma. Estaba preparada para la conversación, o eso creía hasta que vio la mesa en la que no solo estaba Donovan, sino también Alina Farnsworth. Kendra se quedó paralizada un instante, incapaz de creer lo que veía. ¿Donovan había traído a su amante a su aniversario? Aquello estaba fuera de lugar. «Kendra». Donovan se puso en pie, y algo parecido a la incomodidad apareció en su rostro. «Gracias por venir». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó en voz baja, mirando a un lado y a otro entre su marido y Alina, que sonreía con suficiencia, acariciándose el vientre a un plano. «Siéntate, por favor». Donovan señaló una silla vacía. «Creo que tenemos que hablar de esto civilizadamente». Kendra se acomodó lentamente en la silla, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior, pero se obligó a mantener la calma. Ni aquí ni en un lugar público montaría una escena. «Civilizado», repitió. «¿Crees que es civilizado traer a tu...?» vaciló buscando una palabra. «¿A tu pareja a nuestro aniversario?» «Kendra, no seas tan dramática», suspiró Donovan. «Te he invitado para que podamos discutir la situación como adultos. Nuestro matrimonio está efectivamente acabado. Los dos lo sabemos». «¿Y has decidido celebrarlo llevándonos a cenar a los dos?» Kendra negó con la cabeza. «Es una idea estupenda, Donovan. Pensé que sería más sincero», se encogió de hombros. «Presentaros formalmente, hablar de nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», sonrió Kendra con amargura. «¿Y cómo lo ves tú? Mira». Donovan se inclinó hacia adelante, con voz seria. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero el hecho es que ya no soy feliz en nuestro matrimonio, y tengo la oportunidad de empezar de nuevo, con Alina». Tomó la mano de su amante. «Estamos esperando un hijo». «Me he enterado», replicó Kendra secamente mirando a Alina. «Felicidades». «Gracias», sonrió Alina con evidente superioridad. «Sabes, Donovan siempre quiso tener hijos. Me sorprende que no haya tenido ninguno en 8 años de matrimonio». Aquello fue un golpe bajo. En efecto, ella y Donovan habían hablado de tener hijos, pero habían decidido esperar a que la carrera de él se estabilizara. Al menos eso había dicho Donovan. Ahora Kendra se daba cuenta de que él no quería tener hijos con ella. «Alina, por favor», dijo Donovan en tono de advertencia, y luego se volvió hacia Kendra. «Te propongo un divorcio amistoso, sin demasiado alboroto ni escándalo. Estoy dispuesto a ser generoso económicamente». «Generosa», repitió Kendra. «Qué noble por tu parte». «Es lo mejor para todos», intervino Alina. «Sobre todo porque estoy embarazada. El estrés es malo para el bebé». Kendra la miró atentamente. «Por supuesto, el bebé debe ser lo primero en lo que pienses». El camarero trajo el menú, pero nadie le prestó atención. La tensión que había en la mesa podría haberse cortado con un cuchillo. Así que Donovan se aclaró la garganta. «Ya he hablado con el abogado. Si los dos estamos de acuerdo, el proceso puede ser rápido e indoloro. Te ofrezco nuestra casa y una suma decente como indemnización». «¿Y tú qué obtienes?», preguntó Kendra. «Libertad», respondió él con sencillez. «Y la oportunidad de formar una nueva familia. Desde cero», añadió Alina, y Kendra vio algo parecido al triunfo en sus ojos. «A veces hay que empezar de nuevo para encontrar la verdadera felicidad». «Y tú encontraste tu verdadera felicidad con mi marido», afirmó Kendra en lugar de preguntar. «No elegimos de quién nos enamoramos», dijo Alina filosóficamente. «A veces simplemente ocurre. Y a veces es una estrategia bien planeada», rebatió Kendra.
Alina se puso tensa. ¿Qué quieres decir? No mucho, sonrió Kendra. Solo pensaba en voz alta. Donovan, que obviamente notaba la tensión, se apresuró a cambiar de tema. Creo que podemos resolverlo amistosamente. Firmar los papeles dentro de una semana y separarnos como amigos. Amigos, Kendra negó con la cabeza. ¿De verdad lo crees? Después de 8 años de matrimonio. Kendra, entiéndelo, hizo una pausa, eligiendo las palabras. No quería que las cosas acabaran así, pero conocía a Alina y todo cambió. Por fin ha encontrado a una mujer que lo comprende de verdad, insertó Alina con una sonrisa de suficiencia. Una mujer que puede darle lo que siempre ha querido. Un hijo, asintió Kendra. Muy oportuno. ¿Qué quieres decir con eso? Alina frunció el ceño. Solo que algunas mujeres utilizan el embarazo como forma de atar a un hombre a ellas. Kendra se encogió de hombros. Sobre todo si ese hombre es rico y ocupa una buena posición en la sociedad. ¿Cómo te atreves? Alina alzó la voz. Nuestra relación con Donovan se basa en el amor, no en el cálculo. Tal vez, Kendra permaneció imperturbable. Pero un hijo siempre es una gran responsabilidad, y algunas personas son muy selectivas a la hora de elegir un padre para sus hijos. El rostro de Alina palideció ligeramente. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando. Kendra bebió un sorbo de su vaso de agua. Solo estoy pensando en extrañas coincidencias, como que de repente te mudaras de San Francisco justo después de enterarte de la enfermedad genética de tu expareja. Donovan cambió la mirada de una mujer a otra. ¿De qué está hablando Alina? No tengo ni idea, se rió Alina nerviosa. Tu mujer parece estar un poco ida. Dylan Meyer, dijo Kendra con calma. ¿Te suena ese nombre, Donovan? No, sacudió la cabeza. ¿Quién es? El antiguo compañero de Alina de San Francisco, entrenador de montañismo, amigo de Briar Pendergast, y, con toda probabilidad, el verdadero padre del hijo que lleva en su vientre. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Alina se quedó paralizada, con los ojos abiertos de asombro. Donovan parecía confuso. ¡Qué tontería!, espetó por fin Alina. Ni siquiera conozco a ningún Dylan. ¡Qué raro!, Kendra ladeó la cabeza. Briar dijo que llevabais saliendo 1 año y que incluso te propuso matrimonio, que rechazaste. ¿Briar Pendergast? Donovan frunció el ceño. ¿Mi compañera de squash? ¿Qué tiene que ver? Porque te conoce a ti, a Alina y al tal Dylan, explicó Kendra. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Alina intentó mantener la compostura. Esto es ridículo. Donovan es el padre de mi hijo, y punto. Quizá, asintió Kendra. Puede que no lo sea. En cualquier caso, no creo que te importe mucho. Lo importante es que es rico y está dispuesto a asumir responsabilidades. No como Dylan, que además es portador del gen de la fibrosis quística. Ante la mención de la fibrosis quística, Alina se puso aún más pálida. «¿A ti? ¿Me has seguido?», le tembló la voz. «No, solo fueron las circunstancias». Kendra se encogió de hombros. «Soy farmacéutica, y viniste a mi farmacia a comprar vitaminas prenatales. Ese mismo día, Briar vino a por unos analgésicos y recibió una llamada tuya. Te oí hablar sobre Dylan y su diagnóstico. El resto no era difícil de averiguar». Donovan desvió la mirada de Kendra a Alina y su rostro pasó gradualmente de la confusión a la ira. «¿Es verdad? ¿Me has mentido sobre el bebé?». «Por supuesto que no», exclamó Alina, pero su voz sonó poco convincente. «Se lo ha inventado todo para arruinar nuestra relación. Solo está celosa». «Entonces no te opondrás a la prueba de paternidad», dijo Kendra con calma. «Estoy segura de que Donovan querrá una, sobre todo teniendo en cuenta lo grave que es la situación». Es insultante». Alina alzó la voz, llamando la atención de los demás visitantes. «No someteré a mi hijo a ninguna prueba solo porque una patética esposa abandonada intente vengarse». «¿Patética?». Kendra enarcó una ceja.
Interesante elección de palabras. Sí, patética. Alina no pudo contenerse más. Mírate, aferrada a un hombre que ya no te quiere, inventando historias solo para hacerme quedar mal a sus ojos. Es patético. Alina, cálmate. Donovan le puso la mano en el hombro, pero ella la apartó. No, que se entere él. Alina se inclinó hacia Kendra al otro lado de la mesa. Has perdido. Donovan me eligió a mí. Vamos a estar juntos y ninguno de tus sucios trucos va a cambiar eso. Kendra la miró con sorprendente calma. No intento cambiar nada, Alina. Solo quiero que todo el mundo sepa la verdad, especialmente a Donovan. Se merece saber en qué lo estás metiendo. ¿De qué estás hablando?, intervino Donovan con voz tensa. Fibrosis quística, respondió Kendra sin apartar los ojos de Alina. Es una enfermedad genética grave que afecta a los pulmones y otros órganos. Si ambos progenitores son portadores del gen defectuoso, el niño corre un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Dylan es portador del gen, y sospecho que Alina se hizo la prueba y descubrió que es portadora. Por eso se mudó de San Francisco con tanta prisa por encontrar un nuevo padre potencial para el bebé. Alina se puso en pie de un salto con la cara contorsionada por la rabia. Tú no sabes nada, no tienes derecho. Alina, siéntate, dijo Donovan con firmeza. Discutiremos esto aquí y ahora. Se hundió lentamente en la silla, lanzando miradas fulminantes a Kendra. ¿Es cierto?, preguntó Donovan mirando a Alina. ¿Tuviste una relación con ese tal Dylan antes que conmigo? ¿Podría ser el padre del bebé? Alina guardó silencio, mordiéndose el labio. ¿Y es portador del gen de la fibrosis quística?, continuó Donovan. ¿Lo sabías? Alina vaciló. No es tan sencillo. Creo que es muy sencillo, intervino Kendra. Descubriste que estabas embarazada casi al mismo tiempo que Dylan te contó su diagnóstico. Te hiciste la prueba y descubriste que tú también eras portadora del gen. Eso significaba que si el bebé era de Dylan, corría un alto riesgo de desarrollar fibrosis quística. Así que decidiste buscar a otra persona para que fuera el padre, alguien con más dinero y sin problemas genéticos. No lo entiendes, exclamó Alina. Solo quería lo mejor para mi hijo. Aquella confesión quedó flotando en el aire. Donovan se echó hacia atrás en la silla, con el rostro pálido. Entonces es verdad. Puede que el bebé no sea mío. Donovan, escucha. Alina intentó cogerle la mano, pero él se apartó. Realmente estuve con Dylan antes de irme de San Francisco, pero me enamoré de ti, es verdad. Después de enterarme de su diagnóstico, dijo Kendra secamente. «Cállate». Alina la miró furiosa y luego se volvió hacia Donovan. «Sí, descubrí que Dylan es portador del gen de la fibrosis quística. Y sí, yo también resulté ser portadora. Pero eso no significa que mis sentimientos por ti no sean reales. Significa que me has utilizado», dijo Donovan en voz baja. «Me mentiste sobre lo más importante. Tenía miedo». A Alina se le llenaron los ojos de lágrimas. Tenía miedo de perderte, miedo por el futuro de mi hijo. No puedes imaginarte lo que es saber que tu bebé puede nacer con una enfermedad así. Tienes razón, no lo sé, dijo Donovan sacudiendo la cabeza. Pero sí sé lo que es ser engañado por una mujer en la que confiaba. Se levantó de la mesa. Creo que deberíamos poner fin a esta conversación. Al menos aquí. Donovan, por favor. Alina lo agarró del brazo. No te vayas así. Hablemos en privado. No tenemos nada de qué hablar, le soltó la mano. Al menos no hasta que se haga la prueba de paternidad. Donovan se volvió hacia Kendra. Yo... lo siento. Por todo. No te merecías que te tratara así. Kendra miró a su marido, el hombre con el que había vivido 8 años. El hombre al que amaba y en el que confiaba. Ahora parecía tan perdido, tan distinto del hombre seguro de sí mismo que había fingido ser en los últimos meses. «Nadie se merece una mentira, Donovan», dijo en voz baja. «Ni tú, ni yo». Se levantó y, sin decir nada más,
se dirigió a la salida del restaurante. Detrás de ella, Alina discutía apasionadamente con Donovan, con una voz cada vez más desesperada. Al salir, Kendra respiró profundamente el aire fresco de la noche, el 8º aniversario de su matrimonio. Un día que se suponía lleno de amor y recuerdos, se había convertido en un campo de batalla donde la verdad se había convertido en el arma más poderosa. No sentía ninguna sensación de triunfo o satisfacción por haber desenmascarado las mentiras de Alina, solo fatiga y una extraña desolación. Pero, al mismo tiempo, alivio. Ahora Donovan sabía la verdad. Ahora todos sabían la verdad. Kendra caminaba lentamente por la calle sin un objetivo definido. Se dio cuenta de que aquel enfrentamiento no había resuelto todos los problemas. Aún quedaban muchas conversaciones y decisiones difíciles por tomar. Pero hoy hizo lo que tenía que hacer. Mantuvo su dignidad y no dejó que las mentiras prevalecieran. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Lark. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? Kendra sonrió. Pasara lo que pasara, tenía a una amiga leal, su propia fuerza y la verdad de su parte. Y eso no era poco. A la mañana siguiente de la dramática cena, Kendra se despertó sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en semanas, había dormido bien sin despertarse en mitad de la noche con pensamientos ansiosos, tal vez porque por fin se habían repartido las cartas. Tal vez porque había recuperado el control de la situación en lugar de ser una víctima pasiva de las circunstancias. El teléfono de la mesilla marcaba las 8:30 de la mañana. 3 llamadas perdidas de Donovan y una de Lark. Kendra cogió el teléfono y marcó a su amiga. «Por fin», exclamó Lark, sin apenas contestar. Estaba a punto de enviar una expedición de búsqueda. «¿Cómo te fue anoche?» «Dramático». Kendra se sentó en la cama, apoyándose en el cabecero. Donovan arrastró a Alina a nuestra cena de Borgny. ¿Qué? La indignación de Lark no tenía parangón. ¿Qué? Tartamudeó, buscando una expresión de censura. ¡Qué desalmado! Probablemente pensó que así aceptaría el divorcio de inmediato, suspiró Kendra. Pero le conté lo que había aprendido de Briar, sobre Dylan, sobre la fibrosis quística, sobre todo. ¿Y qué hizo él? ¿Se lo creyó? Alina se delató. Primero lo negó, luego puso excusas. Finalmente admitió que el bebé podía no ser de Donovan y que había ocultado información sobre la enfermedad genética. «Dios», exhaló Lark, «¿qué va a pasar ahora?» «No lo sé», respondió Kendra con sinceridad. Donovan se quedó de piedra. Dijo que iba a exigir una prueba de paternidad. Alina intentó retenerlo, pero se marchó. Después de eso, yo también me fui. ¿Y tú? Lark parecía realmente preocupada. Kendra se lo pensó un momento. Sabes, estoy bien, realmente bien. Por supuesto, me duele la traición, darme cuenta de que 8 años de relación han terminado así, pero al mismo tiempo siento liberación. Como si hubiera estado llevando una pesada carga durante mucho tiempo y finalmente pudiera soltarla. «Eres una mujer increíble, Kendra Holloway», dijo Lark con admiración. «Si yo fuera tú, ya habría hecho volar en pedazos a media ciudad». Kendra se rió. «Por eso es bueno que no estés en mi pellejo. Escucha, tengo que prepararme para ir a trabajar». «¿Nos vemos esta noche?» «Claro que sí». «¿Daisy's a las 7?» «Perfecto. Nos vemos entonces». Colgando el teléfono, Kendra se dirigió a la ducha. Bajo el agua caliente, pensó en lo que había pasado ayer y en lo que le esperaba. El divorcio era inevitable, lo tenía claro. Pero ¿qué hacer con la información sobre la enfermedad genética? ¿Sobre las mentiras de Alina a Donovan sobre la paternidad? Una parte de Kendra quería lavarse las manos y dejar que los dos resolvieran las cosas por su cuenta. Después de todo, ninguno de los dos se había preocupado demasiado por sus sentimientos. Pero la otra parte, la que había pasado años estudiando medicina y había elegido una profesión que implicaba ayudar a la gente,
no podía simplemente apartarse, sabiendo que estaba en juego la salud de un feto. Cuando Kendra salió de la ducha, estaba empezando a elaborar un plan de acción. No el habitual, no el que cabría esperar en una situación así. Pero Kendra Holloway nunca había sido una mujer corriente. La jornada laboral en la farmacia transcurrió como un borrón. Kendra realizó sus tareas mecánicamente, sin dejar de pensar en el plan. A las 4 de la tarde, tomó una decisión definitiva y envió un mensaje de texto a Donovan. Tenemos que hablar. No sobre el divorcio, sobre otra cosa. Ven al motel Sage Brushes, habitación 27, esta noche a las 6. Solo tú, sin Alina. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo haré. Luego escribió otro mensaje, esta vez para Alina. Soy Kendra Holloway. Necesito hablar contigo sobre tu embarazo y la enfermedad genética. Ven al motel Sage Brushes, habitación 27, esta noche a las 6:30. A solas. Confía en mí, es lo mejor para tu bebé. Alina no contestó, pero Kendra estaba segura de que acudiría. El instinto maternal es una fuerza poderosa, incluso en mujeres calculadoras como Alina Farnsworth. A las 5:30, Kendra regresó a la habitación del motel y comenzó los preparativos. Extendió sobre la mesa algunos folletos médicos sobre la fibrosis quística que había comprado en la farmacia, impresiones de internet sobre pruebas genéticas y métodos de diagnóstico durante el embarazo. Sobre la cama, colocó una carpeta con los papeles del divorcio que había preparado el día anterior. A las 6:02 llamaron a la puerta. Kendra respiró hondo, armándose de valor, y abrió. Donovan estaba en el umbral, con aspecto agotado. Tenía ojeras y la barba incipiente demostraba que no se había afeitado. Iba vestido con unos vaqueros y una camiseta sencilla, algo inusualmente informal para un hombre que hacía años que no salía de casa sin una camisa planchada. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Kendra asintió y se hizo a un lado. Donovan entró en la habitación. Echó un vistazo al modesto mobiliario y se volvió hacia su mujer. «¿De verdad has estado viviendo aquí todo este tiempo?» «Sí», respondió ella con sencillez. «Siéntate». Donovan se dejó caer en la única silla que había junto al escritorio y se fijó en el material que había esparcido. «¿Qué es esto?» «Información sobre la fibrosis quística». Kendra se sentó en el borde de la cama. «Quiero hablarte de la situación con Alina y su embarazo». «Kendra», se frotó la cara con las manos. «Sé que debería disculparme por lo de anoche. Estuvo mal, cruel. No debería haberla traído a nuestro aniversario». «Esa no es la cuestión», Kendra sacudió la cabeza. «Bueno, no es solo eso. Donovan, ¿comprendes la gravedad de la enfermedad genética?» Frunció el ceño. «Sinceramente, no lo entiendo del todo. He estado toda la noche buscando información en Google sobre la fibrosis quística, pero es complicada. Por eso quería hablar contigo». Kendra le acercó uno de los folletos. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria grave. Si ambos padres son portadores del gen defectuoso, hay un 25% de probabilidades de tener un hijo con fibrosis quística. «Pero si yo no soy portador», empezó Donovan. «La probabilidad sería 0», asintió Kendra. «Pero solo si realmente eres el padre del bebé». Donovan apretó los labios. «Exigí una prueba de paternidad». Alina se negó al principio diciendo que era un insulto a su credibilidad, pero luego accedió. «Lo haremos la semana que viene. Es razonable». Kendra guardó silencio un momento y luego continuó. «Pero aunque no seas biológicamente el padre, estabas dispuesto a responsabilizarte de este niño. Incluso estabas dispuesto a romper nuestro matrimonio por él». Donovan bajó los ojos. «Estoy confuso, Kendra. Todo ha ocurrido muy deprisa. Alina apareció y perdí la cabeza. Era tan brillante, tan diferente de mí», terminó Kendra por él sin amargura. «Sí», levantó la vista. «Pero eso no es excusa.
Lo que hice fue despreciable y no tengo perdón. En ese momento llamaron de nuevo a la puerta. Donovan miró a Kendra sorprendido. ¿Esperas a alguien más? Sí. Se levantó y se dirigió a la puerta. A Gina. ¿Qué? Se puso en pie de un salto. ¿Por qué? Kendra no tuvo tiempo de contestar. Ya había abierto la puerta. Gina estaba de pie en el umbral, visiblemente tensa. Su pelo y maquillaje perfectos contrastaban con el cansancio de sus ojos. Dijiste que tenía que venir sola, dijo con frialdad al ver a Donovan. Mentí, replicó Kendra con calma. Igual que tú le mentiste a él, supongo que estamos en paz. Pasa. Gina vaciló, pero luego entró decidida en la habitación. Su mirada se posó inmediatamente en el material médico que había sobre la mesa. ¿Qué significa todo esto? Desvió la mirada de Kendra a Donovan. ¿Es una trampa? No, dijo Kendra cerrando la puerta. Es un intento de hacerlo mejor para todos, especialmente para tu bebé. No me digas lo que es mejor para mi bebé, le espetó a Gina. No sabes nada de mi situación. Sé que eres portadora del gen de la fibrosis quística, replicó Kendra con calma, y que el padre de tu hijo, Dylan, también es portador. Sé que mentiste a Donovan porque temías que tu bebé naciera enfermo y buscabas un DA más fiable. Gina se puso pálida, pero no se echó atrás. No puedes demostrar que el bebé no es de Donovan. La prueba de paternidad mostrará la verdad, intervino Donovan. Ya la habíamos organizado. Pero incluso sin una prueba, continuó Kendra, la cronología habla por sí sola. Te mudaste a Elko en abril. Estamos en junio y estás embarazada de 8 semanas. Si cuentas hacia atrás. De acuerdo, gritó Gina. Tienes razón. Probablemente el bebé sea de Dylan. ¿Estás contenta? ¿Es esto lo que querías? No, dijo Kendra en voz baja. No quiero que nadie sufra, ni siquiera tú, Gina, y menos un niño inocente. Se hizo el silencio. Donovan miraba al suelo, Gina apretaba los puños y Kendra permanecía notablemente tranquila. Os he invitado a los dos para proponer una solución, dijo finalmente Kendra. Una solución que no implique humillación pública, escándalos ni venganza. ¿Qué clase de solución?, preguntó Gina con recelo. Kendra se acercó a la mesa y cogió una de las impresiones. Existe un diagnóstico prenatal que puede determinar si un niño ha heredado un gen defectuoso de ambos padres. Se puede hacer ahora, al principio del embarazo. Lo sé, asintió Gina. Una amniocentesis o una biopsia de corión. Estas pruebas entrañan un pequeño riesgo para el feto, continuó Kendra, pero darán una respuesta definitiva. Si el bebé está sano o solo es portador de un gen defectuoso, tendrá una vida normal. Si tiene 2 genes defectuosos, tendrá fibrosis quística, terminó Gina con voz temblorosa. Una enfermedad grave con una esperanza de vida limitada. Pero la medicina moderna ha hecho grandes avances en el tratamiento de la fibrosis quística, dijo Kendra en voz baja. La esperanza de vida de los pacientes aumenta constantemente. Muchos llegan a los 40 o 50 años y llevan una vida relativamente normal. ¿Cuál es su solución?, preguntó Donovan mirando a Kendra con sorpresa y algo parecido al respeto. Kendra respiró hondo. Sugiero que ambos, Donovan y Gina, toméis una decisión informada basada en la verdad, no en mentiras. Si el niño está sano o solo es portador, decidid vosotros mismos cómo estructurar vuestra relación. Si al niño le diagnostican fibrosis quística, tendréis que tomar una decisión aún más importante. Si estáis preparados para criar juntos a un niño con necesidades especiales. Miró a Gina. Tienes que ponerte en contacto con Dylan y decirle la verdad. Tiene derecho a saber que puede ser padre. No querrá este bebé, dijo Gina con amargura. Ya rechazó la paternidad una vez, cuando me quedé embarazada de Aaron. La gente cambia, se encogió de hombros Kendra. Quizá ahora tome una decisión diferente. En cualquier caso, hay que darle una oportunidad.
Se volvió hacia Donovan. Y tú tienes que decidir si estás preparado para acoger a un niño que no es biológicamente tuyo y que puede tener una enfermedad genética grave. Es una gran responsabilidad y nadie te juzgará si te niegas. Donovan miró a Kendra asombrado. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te hemos hecho. Porque es lo correcto, respondió ella con sencillez. Porque no quiero que mi dolor cree más dolor, y porque sigo creyendo que la verdad es mejor que la mentira, aunque sea dolorosa. Se acercó a la cama y cogió una carpeta. He preparado los papeles del divorcio. Son justos. La casa se queda conmigo, las finanzas se dividen a partes iguales. No hay pensión alimenticia para ninguna de las partes. Si estás de acuerdo, podemos firmarlos ahora o más tarde, cuando estés preparada. Donovan cogió la carpeta, pero no la abrió. Kendra, no sé qué decir. Tú eres increíble. No merezco que me trates así. No se trata de lo que te merezcas o no, sonrió débilmente. Se trata de quién quiero ser. Y no quiero ser una persona que se venga o castigue. Quiero ser una persona que ayuda, incluso a los que me hacen daño. A Gina, que hasta ese momento había permanecido con los brazos cruzados sobre el pecho, se hundió de pronto en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos. «Estoy muy confundida», susurró entre lágrimas. «Solo quería proteger a mi bebé, darle una vida normal». «Lo entiendo», dijo Kendra en voz baja, sentándose a su lado pero sin tocarla. «El instinto maternal es algo poderoso, pero mentir nunca es una buena base, ni para una relación ni para una familia». Gina levantó la cara llorosa. «¿Qué debo hacer?» «Primero, hazte un diagnóstico prenatal», contestó Kendra. «Averigua si el bebé está sano. Luego ponte en contacto con Dylan, dile la verdad y deja que él decida. Y después, a partir de ahí, paso a paso». Se volvió hacia Donovan. «Y tú tienes que decidir si realmente amas a Alina o si solo fue un capricho, una forma de escapar de la monotonía de nuestro matrimonio». Donovan asintió, con los ojos llenos de confusión. «Necesito tiempo. Todo esto, demasiada información de golpe». «Por supuesto», asintió Kendra. «Los dos tenéis tiempo para pensar, pero solo os pido una cosa, sea cual sea la decisión que toméis, que esté basada en la verdad y en la preocupación por el niño, no en el egoísmo ni en el miedo». Kendra se levantó y se dirigió a la puerta. «Creo que tenéis que hablar en privado. Voy a dar un paseo». Salió de la habitación, dejando a Donovan y a Alina solos con sus pensamientos, sentimientos y decisiones futuras. La tarde de verano era cálida y despejada. Kendra caminaba lentamente por el aparcamiento del motel, sintiéndose extrañamente tranquila. Había hecho lo que creía correcto. No había cedido al deseo de venganza. No había dejado que el dolor y el resentimiento dictaran sus actos. En lugar de humillar públicamente a los impostores, les ofreció la oportunidad de redimirse a través de la verdad y de una elección responsable. Esto no significa que los perdonara o que olvidara la traición. Solo significaba que se negaba a rebajarse a su nivel, preservando su dignidad y sus principios morales. Media hora después, al volver a la habitación, Kendra descubrió que Donovan y Alina ya se habían marchado. Sobre la mesa había una carpeta con los papeles del divorcio, firmados por Donovan. Junto a ella había una nota. «Te mereces algo mejor. Perdóname si puedes. D». Una segunda nota, escrita con letra femenina, decía: «Haré una cita para un diagnóstico mañana. Y llamaré a Dylan. Gracias por no destruirme, aunque podrías haberlo hecho. A». Kendra se sentó en la cama, sosteniendo ambas notas en las manos. Una extraña sensación de finalidad la invadió. Esta etapa de su vida estaba llegando a su fin, pero no de la forma que ella habría esperado. No con amargura y odio, sino con comprensión y aceptación. Una semana después, Kendra abandonó el motel y volvió a su casa, que ahora era oficialmente suya.
Donovan se llevó sus pertenencias dejando las llaves a los vecinos. No se veían, solo intercambiaban breves mensajes sobre los papeles y las formalidades del divorcio. Kendra se enteró por Lark de que Alina se había sometido a un diagnóstico prenatal y los resultados mostraban que la niña era portadora de un gen defectuoso, pero no padecía fibrosis quística. También corrió el rumor de que Dylan Meyer había venido a Elko y se había reunido con Alina. Nadie supo el resultado de esa reunión, pero 2 semanas después, Alina abandonó Silver State Construction y se rumoreaba que había regresado a San Francisco. En cuanto a Donovan, se sumergió en su trabajo y a menudo se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche. La gente decía que había cambiado mucho, más tranquilo, más reservado, como si hubiera perdido esa chispa de confianza en sí mismo que solía distinguirle. Una tarde, sentada en el porche trasero de su casa mirando la puesta de sol, Kendra reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Había perdido a su marido, pero había adquirido un nuevo conocimiento de sí misma. Había sufrido traición, dolor y humillación, pero había salido de la prueba no rota, sino más fuerte. No dejó que los errores de los demás definieran sus propias acciones. No respondió con mentira tras mentira, manipulación tras manipulación, dolor tras dolor. En lugar de eso, tomó la decisión más difícil de todas, una decisión a favor de la verdad, la compasión y la autoestima. El teléfono de Kendra vibró. Un mensaje de Briar Pendergast. «Estás libre mañana por la noche. Han abierto un nuevo restaurante tailandés, dicen que se come muy bien». Kendra sonrió. Se habían visto varias veces en las últimas semanas, como amigas, paseando, hablando, incluso una vez de excursión por las montañas. Briar era atento, inteligente, con buen sentido del humor. No presionaba, no precipitaba las cosas, como si se diera cuenta de que ella necesitaba tiempo. «Con mucho gusto», respondió ella, sintiendo un ligero estremecimiento. Era demasiado pronto para hablar de una nueva relación, pero Kendra estaba abierta a las posibilidades. La vida continuaba y ella estaba dispuesta a seguir adelante, sin dejar que las heridas del pasado determinaran su futuro. El sol se ocultaba tras las montañas, coloreando el cielo de Elko en tonos rosas y dorados. Kendra respiró profundamente el aire del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre, libre de mentiras, de relaciones tóxicas, de tener que ajustarse a las expectativas de los demás. En ese momento, se dio cuenta de lo más importante. A veces la mayor fuerza no está en destruir al enemigo, sino en abandonar la lucha y elegir tu propio camino. Un camino basado en la verdad, la dignidad y en ser fiel a sí misma. Kendra convirtió su humillación personal en una victoria moral, no sobre Donovan o Alina, sino sobre sus propios miedos e inseguridades. Se había demostrado a sí misma que merecía algo mejor, que su valía no estaba determinada por las actitudes de los demás, que era capaz no solo de sobrevivir a una situación difícil, sino de mantener su humanidad. Y ese fue quizá el descubrimiento más importante de su vida.